sin nota, sin mensaje, simplemente desaparecida. Y cuando llamé a su número, el teléfono fue directamente al buzón de voz, lo mismo con su abogado, y el pánico comenzó a subir por mi columna vertebral, no porque creyera que realmente se iría para siempre, no, sino porque la forma en que se movió, desapareciendo sin dejar rastro, parecía indicar que había estado planeando esto y yo había sido demasiado ciego para verlo. No tuve que esperar mucho para descubrir dónde estaba, porque el primer golpe llegó al día siguiente, no en casa, sino en el trabajo, con el precio de las acciones de la corporación desplomándose. No solo un bajón, sino un ataque preciso dirigido a nuestros proyectos más vulnerables en el extranjero, el tipo de ataque que requería conocimiento interno, y solo había una persona fuera de mí que conociera esos puntos débiles a la perfección, Zoe, mi exdirectora financiera, la mujer que había construido la mitad de la columna financiera de la empresa en sus primeros años, la que pensé había dejado esa parte de su vida atrás cuando tuvo a Adam. Quería creer que era coincidencia, algún rival olfateando sangre, pero entonces vi la noticia, una imagen borrosa de Sane Yu frente a una ventana de suelo a techo con el teléfono en la mano, y allí, en la esquina del encuadre, claramente, estaba Zoe sentada en un sofá con una taza de café, como si no le importara nada mientras mi empresa ardía, y la sensación de vacío en el estómago fue como un puñetazo desde dentro, porque conocía a Sane, o al menos creía conocerlo, algún viejo amigo de ella. Que nunca me tomé en serio, pensé que era un simple empleado que había estado enamorado de ella, nunca imaginé que fuera el infame cazador de capital capaz de derribar una empresa con un solo movimiento. Y ahora la escena era demasiado perfecta para ignorarla, Zoe, dejándome con Adam a cuestas, desapareciendo en el aire y reapareciendo junto a un hombre como Sane justo cuando mis acciones estaban siendo arrasadas. No parecía coincidencia, parecía traición con una sonrisa, como si hubiera estado construyendo este escape mientras yo creía que las paredes de nuestro matrimonio eran inquebrantables. Conduje hasta la antigua casa de sus padres, la única conexión física que quedaba entre nosotros, golpeé la puerta hasta que me dolieron los nudillos, gritando su nombre, exigiendo saber qué quería, qué haría falta para que se detuviera, pero nadie respondió. Cuando finalmente me detuve lo suficiente para mirar el teléfono, la junta llamaba, furiosa por el colapso de las acciones, amenazando con despedirme si no lo arreglaba en 3 días. Las paredes se cerraban y podía sentir que ese control que siempre había tenido sobre mi vida se deslizaba, mi temperamento estallando y apagándose al mismo tiempo, porque por primera vez no solo lidiaba con una esposa enfadada, sino con un oponente que me conocía mejor que nadie y estaba dispuesto a ir a por todo. Esa noche intenté distraerme, llamé a Linda porque pensé que necesitaba un rostro leal en la habitación, alguien que me recordara que todavía era deseado, pero cuando apareció con su eterna sonrisa y ojos codiciosos, cargando brazos llenos de artículos de diseñador que le había dicho que comprara, algo en mí se rompió, no exactamente con ella, sino conmigo mismo, porque mientras la observaba solo podía pensar en lo diferente que era Zoe, cómo elegía primero la sección de rebajas, como me decía que no malgastara dinero porque la empresa lo necesitaba, como en su momento pensé que esa practicidad era aburrida, solo para darme cuenta ahora de que era amor en su forma más pura. Dejé a Linda y sus bolsas en su apartamento sin decir una palabra, conduje a una casa que de repente se sentía demasiado grande y vacía, bebí hasta que los bordes se difuminaron y luego tropecé hasta la antigua habitación de Adam, el robot inteligente que le había comprado todavía allí, como un fantasma de la vida que había tenido. Lo pateé lo suficiente para enviarlo volando, rompí todo lo que pude alcanzar, nuestras fotos, su tocador, sus juguetes, hasta que mi energía se agotó y me derrumbé entre los escombros. Y allí estaba cuando mi madre llamó exigiendo saber qué pasaba con Zoe, reprendiendo por los rumores sobre la secretaria, diciéndome que Zoe era la única nuera de la familia Reed y que mejor la trajera de vuelta. Su repentina defensa de Zoe ahora, cuando había permanecido en silencio durante aquella humillación en el cumpleaños, me hizo reír con amargura, porque de repente todos recordaban el valor de Zoe cuando el imperio que había ayudado a construir se desmoronaba bajo mis pies. A la mañana siguiente, el segundo golpe llegó más fuerte que el primero, un informe anónimo a la Oficina de Impuestos con toda la cadena de evidencia por evasión fiscal corporativa, el caso infalible.
La investigación inmediata, la reacción del mercado catastrófica, nuestras acciones desplomándose en un baño de sangre mientras inversionistas enfurecidos exigían respuestas, la Junta votando para quitarme el título de CEO al final del día, y por primera vez en mi vida, estaba fuera de mi propio imperio mirándolo desde afuera. Esa noche vi a Zoe en la televisión, sentada frente a Sane en algún restaurante tranquilo, más compuesta de lo que la había visto en años, y la realidad me golpeó como agua helada. No iba a regresar, no por enojo, no por orgullo, sino porque decidió que había terminado conmigo, que habíamos terminado, y no tenía la menor idea de cómo detenerla. Pero juré que lo intentaría, porque la idea de que se fuera para siempre era un agujero en mi pecho con el que no podía vivir, incluso si tenía que destrozar el mundo para cerrarlo. Lo que pasa al perderlo todo es que empiezas a darte cuenta de lo rápido que la gente decide que ya no vales la pena. Un día era Ethan Reed, CEO de Reed Corporation, hijo que todos los padres querían que sus hijas se casaran, hombre que podía entrar en cualquier sala de juntas y que la sala se doblara ante su voz, y al siguiente solo era Eisen. Un tipo con una empresa destrozada, una reputación arruinada y una esposa que ni siquiera contestaba el teléfono. Me dije que lo arreglaría, que si podía ver a Zoe cara a cara, recordaría todos los años que pasamos juntos, todas las noches en las que sobrevivimos cuando la empresa no era más que una idea, y ella estaba allí en las trincheras conmigo, pero cada puerta a la que llamé permaneció cerrada, cada mensaje que envié volvió sin leer, y cuando intenté esperarla fuera del edificio de oficinas de Sane, el equipo de seguridad me trató como a un acosador loco y me mantuvo a 30 metros de la entrada. Así que empecé a mandarle mensajes primero para discutir, luego para razonar, luego para suplicar, y me odiaba por ello, pero no podía parar porque cada día sin respuesta sentía que mi pecho se hundía. Le dije que despediría a Linda, que la eliminaría por completo, que cambiaría, haría cualquier cosa, juré sobre todo lo que me quedaba que nunca la lastimaría de nuevo, pero nada volvió. Y cuanto más prolongado era el silencio, más desesperado me sentía. Incluso averigüé en qué centro de educación temprana estaba Adam y pensé que si solo podía abrazarlo, verlo, tal vez Zoe tendría que hablar conmigo, así que esperé el momento perfecto. Me deslicé entre los guardias distraídos y alcancé a mi hijo, y me miró como si fuera un extraño, como alguien de quien huir, su vocecita temblando mientras gritaba, «Vete, hombre malo». No tenía ni idea de que un solo asiento en un banquete de cumpleaños podría desencadenar el principio del fin de mi matrimonio, pero mirando hacia atrás, quizá no se trataba del asiento, sino de todas las cosas que no había notado o que tal vez no quería ver hasta que explotaron frente a mí. Aquella noche era el 60 cumpleaños de mi madre y había hecho todo a lo grande, reservé toda la planta superior de uno de los hoteles más caros de la ciudad, lo llené con el mejor catering, los vinos más finos y a la mitad de la élite empresarial local. Se suponía que sería una velada perfecta, una celebración de familia y éxito, del tipo de noche que hace que la gente piense que los Reed lo tienen todo. Y fracasamos, al menos eso creí. Entonces entró Zoa, llevando a nuestro hijo de 10 meses, Adam, en brazos, dirigiéndose a la mesa principal, que había supuesto que ocuparía mi esposa, excepto que alguien más ya estaba allí, Linda Warren, mi nueva secretaria. Estaba toda maquillada y sonrisas, con un vestido del mismo tono exacto que el de mi dulce coincidencia que en ese momento no cuestioné, charlando fácilmente con mi madre y encajando perfectamente, como si hubiera nacido para eso. Zoa se detuvo, simplemente permaneció allí un momento, como insegura sobre qué hacer. La miré, fruncí ligeramente el ceño y dije lo primero que me vino a la mente, está sosteniendo a Adam. Es incómodo, ve a sentarte a otra mesa. Lo dije con el mismo tono con el que dirigía a un invitado, sin darme cuenta de cómo podía sonar, no era un insulto, solo no quería que tuviera que manejar a Adam frente a todos en la mesa principal. Pero la gente nota, la gente susurra, y los murmullos comenzaron de inmediato sobre cómo Linda y yo hacíamos buena pareja, cómo éramos inseparables, y que el título de Zoa parecía tambalear. Fingí no escuchar, pero sentí el peso de esas miradas, la curiosidad, el juicio. Antes de que pudiera intervenir para suavizar la situación, Linda se levantó con un vaso de zumo de naranja, se acercó a Zoa y accidentalmente lo derramó sobre su vestido blanco.
La mancha amarilla brotó al instante y Linda jadeó de un modo tan obvio que sonaba falso, debí haberlo evitado. Soa, lo siento, no fue mi intención. La disculpa era solo palabras sin sinceridad, pero en ese momento mi instinto fue protegerla de la vergüenza, sin darme cuenta de que estaba poniendo a Soa en el papel de la mala. Linda no lo hizo a propósito, dije, colocándome frente a ella. ¿Y por qué estás bloqueando el camino? Ve a cambiarte. Incluso le pedí a un camarero que le trajera un té caliente para el estómago porque tenía el estómago delicado, sin pensar en la ironía de que antes minimizaba los cólicos de Soa como si dramatizara. No vi su rostro entonces, pero más tarde recordaría la mirada que me lanzó, mezcla de incredulidad y algo rompiéndose. Cuando Soa regresó, Linda se inclinó para jugar con Aram y dijo algo lo suficientemente alto para que toda la mesa escuchara: «¡Qué bebé más lindo!». Pero todavía no han obtenido la licencia de matrimonio, ¿verdad? Sin ella, la inscripción escolar y doméstica puede ser un problema. La mesa quedó en silencio, todas las miradas se posaron en Soa y en lugar de callar a Linda, fruncí el ceño a mi esposa y le dije que no pusiera esa cara por alguien que solo se preocupaba. Mi madre le dijo a Soa que no arruinara el día feliz. Eso fue todo. Nadie la defendió. Entonces Linda se inclinó durante un brindis y susurró algo cruel que dejó a Soa rígida, que sin certificado de matrimonio, ella y Adam no tenían derechos, que nuestro hijo era solo un niño ilegítimo. Soa no gritó, no montó un escándalo, simplemente tomó una taza de té hirviendo y se la lanzó a la cara de Linda. El grito que siguió silenció la sala entera. Reaccioné sin pensar, empujé a Soa más por shock que por ira, pero mi voz sonaba como látigo: ¿has perdido la cabeza? En el cumpleaños de mi madre, ¿te avergüenzas? Y en lugar de revisar a mi esposa o hijo, me quité la chaqueta y se la puse a Linda sobre los hombros, guiándola fuera del salón mientras Aram lloraba en brazos de Soa. Me dije que estaba manejando el desastre inmediato, pero Soa probablemente solo vio que me alejaba de ella otra vez. Esa noche llegué tarde a casa, todavía oliendo a alcohol por tratar de calmar a los invitados. Le dije a Soa que Linda era joven y hablaba sin pensar, que había avergonzado a Soa sin intención, pero que Soa había arruinado el cumpleaños de mi madre. Suavicé mi tono, intenté abrazarla, pero se apartó. Sus ojos bajaron a mi cuello de camisa y seguí su mirada, lápiz labial, brillante e inconfundible. No era suyo. Antes de que pudiera explicarme, rompió el resguardo de la cita de licencia de matrimonio que habíamos guardado durante años y me mostró un acuerdo de divorcio en su teléfono. «Terminemos aquí», dijo con voz plana. Reí un poco demasiado fuerte, todo esto por lo que pasó hoy, por un asiento. Ella no respondió, simplemente se agachó a recoger su teléfono después de que lo lancé. Cuando la pantalla rota le cortó el dedo, instintivamente busqué la tirita que siempre llevaba, pero no estaba. Recordé demasiado tarde que se la había dado a Linda antes esa noche cuando dijo que se había cortado con papel. La risa de Soa entonces no fue cálida, fue lo suficientemente fría como para erizar mi piel. «Le diste tu última tirita a Linda, ¿verdad?», preguntó. Lo resté, le dije que exageraba, pero luego me hizo preguntas que no podía responder: qué fórmula de leche Aram era alérgico, qué pomada usábamos para su eczema y dónde se guardaba. Mi silencio fue respuesta suficiente. Ella cuidaba de Aram. Ella se encargaba de todo. Y yo, bueno, había estado actuando como si mi único papel fuera dar la chispa inicial de vida y luego mantenerme al margen. Entró al dormitorio para dar de comer a Aram mientras yo me sentía desequilibrado. Cuando volvió, puso un acuerdo recién impreso frente a mí y dijo: «Fírmalo o te demandaré por infidelidad y daños». Incluso mencionó hacerse analizar el ADN de esa mancha de lápiz labial. Me sentí acorralado y estallé, acusándola de planear todo desde el principio. Ella ni siquiera parpadeó. Fue la primera vez que me di cuenta de que esto no era solo una pelea. Algo cambió en su mente. Algo en nosotros. Y aunque me decía a mí mismo que no lo llevaría a cabo de verdad, en el fondo sentí como el suelo empezaba a resquebrajarse bajo mis pies. No firmé,
Por supuesto, me dije que estaba blufeando, que Soa solo estaba enfadada y se calmaría en unos días, que hablaríamos y lo resolveríamos como siempre después de las discusiones, pero en cambio se quedó en silencio, inquietantemente callada. Y en ese silencio, podía sentir algo escaparse, aunque seguía fingiendo que no pasaba. Me enterré en el trabajo, pensando que la distancia nos daría espacio, pero cada vez que volvía a casa, ella estaba más retraída, sus ojos más fríos, y la calidez que antes daba por sentada había desaparecido, reemplazada por un muro que no podía ver por encima. Una mañana noté que ni ella ni Aram estaban en casa. Y juro que sentí que algo dentro de mí se rompía por completo. Porque me había estado diciendo a mí mismo que al menos Aram todavía me vería como su padre, que todavía me querría, que todavía me daría una razón para seguir intentándolo. Pero todo lo que vi en sus ojos fue miedo. Y entonces Anne apareció, moviéndose como si hubiera estado esperando ese momento, su puño impactando en mi mandíbula antes de que pudiera decir una palabra, con el sabor de la sangre inundando mi boca mientras él se mantenía sobre mí, su voz baja y fría, capaz de congelar los huesos si tan solo tocabas un solo cabello de ellos, no vivirás para ver mañana. Yacía en el suelo viéndole recoger a Aram en sus brazos como si hubiera nacido para sostenerlo. Luego apareció Zoe detrás de él, con las manos dirigidas directamente hacia nuestro hijo, su rostro suave de preocupación solo por él, sin mirarme siquiera una vez, y los tres juntos parecían una familia de tal manera que me daban ganas de destrozar ese momento con mis propias manos. Le grité, le dije que Adam también era mi hijo, que no tenía derecho a arrebatármelo, y finalmente me miró, pero la forma en que dijo, porque no merece ser padre me cortó más profundo que cualquier golpe que Sane me hubiera dado. Y cuando llegó la orden de alejamiento unos días después, sentí como si alguien hubiera tomado un cuchillo y me arrancara del pecho, impidiéndome acercarme a ellos sin arriesgarme a ser arrestado. Y luego, como si no hubiera sido suficiente, presentó otra demanda, esta vez no por divorcio, sino para reclamar deudas que ni siquiera recordaba deberle hasta que vi los documentos en el tribunal. Contrato tras contrato firmado por mí como CEO y por ella como CFO en los primeros años, cada inversión personal que había hecho en Reed Corporation marcada oficialmente como préstamo, cada una con su derecho a reclamar activos en caso de quiebra, todo legalmente vinculante con mi propia firma al pie. Y me di cuenta de que había firmado todos esos documentos en mi mejor momento, sin siquiera leerlos porque pensaba que lo único que importaba era que Zoe siempre sería mía. Y ahora esos mismos contratos eran la soga que me estrangulaba, con el juez fallando a su favor y ordenando la liquidación de todo lo que aún poseía para que ella pudiera ser pagada como acreedora principal. Y así, de repente, me encontraba fuera del juzgado sin nada, ni la empresa, ni la casa, ni mi esposa, ni mi hijo, solo yo y el eco de mis propios errores. Mi madre intentó aparentar ser la progenitora leal, culpando a Zoe, llamándola venenosa, pero incluso su voz sonaba pequeña ahora. Y cuando Zoe pasó sin mirarnos, sentí que ya no existía para ella. Pero no había terminado. No podía terminar porque, a pesar de todo lo que me había quitado, todavía no podía dejar de quererla. Todavía no podía olvidar la imagen de la vida que habíamos tenido antes, que había dejado pudrirse. Y me decía a mí mismo que si lograba hacerla escuchar, si podía explicarle, tal vez todavía habría una grieta por donde colarme, una manera de mostrarle que no era el hombre en que pensaba que me había convertido. Pero no tenía idea de que la herida más profunda que llevaba era una que yo ni siquiera sabía que había causado. Y una vez que lo dijo en voz alta, sería el clavo final en el ataúd que yo mismo había construido. Pensé que ya había tocado fondo, pero estaba equivocado, porque el día que volví a ver a Zoe fuera del juzgado me di cuenta de que aún había más por caer, y ella estaba a punto de empujarme al pozo que yo mismo había estado cavando sin darme cuenta. La perseguí por las escaleras del juzgado, me arrodillé frente a ella sin importarme quién mirara. Mi orgullo ya estaba hecho pedazos, tan pequeño que ni siquiera podía encontrarlo. Le dije que no quería la empresa, el dinero, las casas, nada de eso, que solo quería recuperar a ella y a Adam, que podríamos ser una familia de nuevo si me daba una última oportunidad. Mi voz se quebró, mis manos se aferraban a sus piernas como si pudiera anclarla físicamente en su lugar. Sentía las escaleras, los transeúntes, los murmullos,
pero nada importaba, porque en mi mente lo único que importaba era llegar a ella antes de que se fuera para siempre. Por un segundo, pensé que tal vez la vi suavizarse. Pero luego me miró con una expresión calma e inquebrantable y me preguntó si quería saber por qué había sido tan despiadada, por qué había llegado tan lejos. No respiré ni siquiera. Mientras lo decía, porque cuando me empujaste a un lado para ponerte la chaqueta, Linda, dijo, estaba esperando otro hijo, uno del que ni siquiera te había contado. Un hijo que murió en el momento en que me empujaste. Mi cerebro simplemente se detuvo como si alguien hubiera arrancado el cableado. El ruido de la calle se desvaneció hasta que no quedó nada más que su voz en mis oídos y el sonido de mi propio corazón golpeando mis costillas. Le pregunté qué quería decir, pero las palabras salieron quebradas, mis labios entumecidos, mis manos temblorosas, y ella lo repitió lentamente como si cada sílaba fuera un cuchillo. Mataste a tu segundo hijo con tus propias manos, Isen. Y juro que sentí mi pecho colapsar, mis pulmones negándose a funcionar porque no podía ser posible. No podía ser verdad. Si era cierto, significaba que aquel momento en el banquete no era solo humillación, era algo que nunca podría deshacer, una línea que nunca podría cruzar de nuevo. Seguí sacudiendo la cabeza, como si al negarlo suficientes veces ella lo retractara, me dijera que había mentido solo para hacerme daño. Pero no lo hizo. Me dijo que había planeado darle la noticia a mi madre como regalo de cumpleaños, incluso tenía la ecografía en su bolso. Pero en su lugar recibió mi sorpresa, el empujón, el dolor, la sangre. Nadie se dio cuenta porque todos los ojos estaban en mí y Linda alejándonos juntos. Y quería vomitar allí mismo en la calle. Quería retroceder el tiempo hasta ese segundo exacto y detenerme. Pero al tiempo no le importaba, y a ella tampoco. Me dijo que en el momento que más me necesitaba, yo no estaba, que el hombre que una vez amó ya había muerto, reemplazado por alguien lo suficientemente codicioso y ciego para abrazar a otra mujer mientras su esposa perdía a nuestro hijo sola. Y no podía detener las lágrimas calientes e inútiles corriendo por mi rostro porque no había nada que discutir, nada que defender, cada recuerdo de esa noche se retorcía en una pesadilla de la que no podía despertar. Intenté aferrarme a sus manos, pero ella me quitó los dedos uno a uno como si fuera un extraño. Me dijo que ahora había una vida entre nosotros que nunca podría recuperar y me preguntó si realmente pensaba que podríamos volver después de eso. Luego subió al coche sin mirar atrás, y yo perdí el control, salté de pie, corrí tras ella, gritando su nombre una y otra vez mientras el coche se alejaba, mi voz rota hasta convertirse en un susurro áspero. Ella no se volvió, el vidrio tintado me bloqueó por completo, dejándome en medio de la calle con el pecho doliendo como si me hubieran disparado. Y me quedé allí hasta que el coche desapareció de la vista, hasta que el ruido de la ciudad me devoró por completo. Y me dije a mí mismo que esto no podía terminar así, que no terminaría, porque si lo hiciera, todo lo que había construido, todo lo que había perdido, cada maldito sacrificio, incluso la parte de mí que todavía la amaba, habría sido en vano. Y no estaba listo para aceptar que lo único que quedaba entre nosotros eran cenizas. No cuando todavía tenía aliento en mi cuerpo. No cuando aún existía la más mínima posibilidad de abrirme camino de nuevo en su vida. No sabía cómo hacerlo ni cuánto costaría, pero si sabía una cosa, no había terminado de luchar, aunque ella pensara que para ella yo ya estaba muerto. Y si tenía que quemar el resto del mundo para conseguir esa oportunidad, que así fuera. Después de aquel día frente al juzgado, no podía dormir, ni comer, ni concentrarme en nada porque cada vez que cerraba los ojos, veía la cara de Zoe cuando me habló del segundo hijo, y la imagen se repetía en mi mente como un cruel castigo del que no podía escapar. Pero en lugar de derribarme, se convirtió en una necesidad desesperada de verla, de explicarle, de hacer que me mirara y recordara que alguna vez estuvimos del mismo lado. Así que empecé a rondar todos los lugares donde pensaba que podría ir, sentado en mi coche frente al edificio de Sane, afuera del centro de educación temprana de Adam, pasando por la antigua casa de sus padres. Ella nunca aparecía sola, y cada vez que la veía, estaba con Sane, su mano en su espalda como si la poseyera, como si hubiera ocupado sin dudar el espacio que yo había dejado, y eso me hacía hervir la sangre. Me decía a mí mismo que no había terminado,
que solo tenía que encontrar el punto exacto para hacerla hablar conmigo, así que empecé a llamarla otra vez, inundando sus mensajes con disculpas, con recuerdos de nuestros primeros días, diciéndole que renunciaría a todo solo por cenar juntos, que no teníamos que decidir nada todavía, solo hablar. Pero cuanto más enviaba, menos respondía, hasta que quedó claro que no iba a contestar en absoluto. Ese silencio era peor que cualquier insulto porque significaba que había decidido que ni siquiera valía la pena interactuar conmigo. Entonces me volví imprudente, estúpido, pensando que si no podía alcanzarla por la razón, tal vez podría acorralarla legalmente. Hice que mi abogado investigara sus finanzas, sus movimientos, cualquier cosa que pudiera usar, pero cada pista terminaba en un callejón sin salida, y cada vez que creía tener una oportunidad, el nombre de Sane surgía como un escudo que me bloqueaba por completo. El hombre tenía recursos, conexiones, una red que hacía que la mía pareciera un simple juego de patio, y lo odiaba por eso. Odiaba que Zoe confiara en él con Adam cuando ni siquiera me permitía acercarme a mi propio hijo, que le dejara asumir el papel que yo debía haber tenido. Y cuanto más me consumía, más me convencía de que ella solo estaba con él para hacerme daño, que si lograba sacarlo de la ecuación, no tendría a nadie detrás de quien esconderse. Pero mientras yo trazaba planes, ella movía piezas que ni siquiera veía venir. Porque el siguiente golpe no fue personal, fue estratégico y quirúrgico. Atacó de nuevo a Reed Corporation, no solo con mala prensa o ataques financieros, sino con algo tan sólido que los daños anteriores parecían un juego de niños. Presentó una demanda respaldada por esos antiguos contratos que convertían cada céntimo invertido por ella en un préstamo personal, y los tribunales se pusieron de su lado sin dudarlo, ordenando una liquidación que no solo me despojó de los activos, sino que me hizo responsable personalmente de la montaña de deudas dejadas atrás. Vi cómo años de trabajo, la identidad de mi vida, se derrumbaban en polvo mientras ella permanecía sentada en su traje hecho a medida como una CEO en su apogeo, ojos fríos, voz firme, sin rastro de la mujer que se acurrucaba junto a mí en un apartamento barato comiendo de un solo plato. Y lo peor era que ni siquiera podía odiarla por eso porque cada movimiento suyo era legal, cada papel firmado por mi propia mano. Fui yo quien le dio la pistola y cargó las balas, ella simplemente decidió apretar el gatillo. Cuando todo terminó, salía un enjambre de periodistas, sus preguntas cortándome desde todos los ángulos, mi madre esperando en la acera lista para maldecirla, pero Zoe ni siquiera nos miró, solo se deslizó en su coche con Sane y Adam como si yo fuera aire. Ahí entendí que esto no era solo venganza por la empresa o el matrimonio, era ella recuperando cada onza de poder que yo le había quitado a lo largo de los años, y no se detendría hasta que no quedara nada sobre lo que yo pudiera apoyarme, lo que significaba que si no encontraba la forma de contraatacar ahora, no habría un sexto capítulo en mi historia, solo un silencioso desvanecimiento donde Ethan Reed se convertía en una nota al pie del éxito de Zoe, una advertencia sobre un hombre que pensó que podía tratar a quien conocía todas sus debilidades como si nunca las hubiera usado. Así que me dije que era hora de dejar de jugar a la defensa, de profundizar, de encontrar aquello que ella no había previsto, el movimiento que no vería venir, porque no estaba listo para que ella escribiera el final. No todavía, no mientras tuviera aliento en el cuerpo y suficiente amargura para luchar hasta el último segundo. Pensé que todavía tenía tiempo, que me quedaba una carta por jugar. Pero Zoe había tenido el jaque mate real todo el tiempo, y cuando finalmente lo puso sobre la mesa, ni siquiera tuve un segundo para reaccionar. Una mañana, recibí la llamada de mi abogado diciéndome que había presentado otra demanda, esta vez no sobre propiedad o custodia, sino sobre recuperación de deudas directamente vinculadas a la fundación de Reed Corporation. No lo entendí hasta que entré en la corte y vi esos contratos extendidos como un campo de batalla, todos con mi letra. Todos de los primeros días en que habría firmado cualquier cosa que ella pusiera frente a mí porque creía que éramos uno, todos indicando que sus inversiones eran préstamos personales, cada uno con términos claros de reembolso si la empresa se disolvía y cada uno otorgándole prioridad como mayor acreedora. Recuerdo haberme sentado allí sintiendo como la sangre se drenaba de mi rostro porque en ese momento comprendí que no solo había reaccionado a lo que yo había hecho, en los últimos meses, ella había estado preparando esta ruta de escape durante años, no porque supiera que la necesitaría,
sino porque había sido lo suficientemente inteligente como para nunca poner su destino completamente en mis manos. Y ahora cobraba. El veredicto fue brutal pero rápido. La corte le otorgó todo lo que quedaba, cada activo, cada propiedad, cada vestigio de posición financiera que aún tenía, dejándome con la montaña de deudas personales que acompañaba al colapso. Cuando salí tambaleándome del juzgado, me sentí como un cadáver ambulante. Mi madre esperaba lista para insultar a Zoe, pero su voz apenas me llegó porque todo lo que podía escuchar era mi propio pulso, fuerte y irregular en mis oídos. Entonces vi a Zoe caminando hacia su coche, no pensé, solo actué, cerrando la distancia y cayendo de rodillas allí mismo en la acera, aferrándome a sus piernas, sollozando de un modo que no sabía que era capaz, diciéndole que estaba equivocado, que había estado ciego, que tiraría todo por la borda si ella regresaba, que no me importaba el dinero ni el orgullo, solo la quería a ella y a Adam, rogándole por una oportunidad más para que me dejara arreglarlo, y por un momento creí ver un destello en sus ojos. Pero no era compasión. Era final. Ese tipo de mirada que le das a alguien cuando ya lo has enterrado en tu corazón. Y entonces me volvió a hablar del segundo hijo, de cómo lo había matado con mis propias manos la noche en que la aparté por Linda. Y sus palabras golpearon con la misma fuerza que la primera vez, tal vez más, porque ahora no había nada más entre nosotros. Ninguna empresa, ningún abogado, ningún precio de acciones, solo esa verdad como un cuchillo entre mis costillas. Sacudí la cabeza, le dije que mentía, le rogué que se retractara, pero ella liberó sus manos y me dijo que había una vida entre nosotros que nunca podría recuperar. Me preguntó si de verdad creía que podríamos volver atrás después de eso, y luego se alejó por última vez. Me quedé allí arrodillado mucho después de que se fuera, hasta que el coche desapareció y la multitud perdió interés y se dispersó. Cuando finalmente me levanté, era como si mi cuerpo no me perteneciera, como si estuviera viviendo la vida de otra persona. Los días siguientes se mezclaron entre sí, vendiendo lo poco que no había sido ya confiscado, mudándome a un pequeño piso de alquiler con mi madre después de que ella sufriera un derrame por el estrés, evitando llamadas de los cobradores, ignorando las miradas de desprecio de quienes antes inclinaban la cabeza cuando yo entraba en una habitación. Y entonces la vi en la televisión, de pie en un escenario como fundadora de Radiance Capital, anunciando la adquisición completa y reestructuración de Reed Corporation. Mi empresa, mi nombre desaparecido de la fachada en una sola tarde, reemplazado por el suyo. Parecía nacida para ese escenario, serena, segura, poderosa, con Sane entre el público, sosteniendo a Aram en brazos como si perteneciera allí. La luz del sol entrando por las ventanas detrás de ellos. La imagen perfecta de un futuro que una vez le prometí y luego destruí. No sé cuánto tiempo miré la pantalla antes de apagarla. El silencio después era tan fuerte que parecía aplastarme. La gente dice que uno se acostumbra a todo, pero no creo que nunca te acostumbres a ver a alguien más vivir la vida que debiste tener, la vida que tiraste con tus propias manos. Vagabundeé por la ciudad durante días después, deteniendo a extraños para preguntar si habían visto a mi esposa, a mi hijo, como un loco que ha perdido a su familia entre la multitud. Pero se habían ido, realmente se habían ido. Y lo peor era saber que estaban mejor sin mí, que ella se había asegurado de ello. Y por mucho que quisiera odiarla, no podía, porque cada corte que me daba estaba afilado por la verdad. Y yo fui quien le entregó la hoja en primer lugar. Fue entonces cuando finalmente comprendí que no había regreso. No quedaba ningún movimiento astuto, ninguna última apuesta para recuperarla. Todo lo que quedaba era la lenta y dura realidad de empezar desde cero, de pagar por cada paso en falso que di, por cada palabra que le lancé, por cada vez que me alejé cuando ella me necesitaba. Y tal vez ese era el verdadero castigo, no perderla, sino vivir lo suficiente para saber exactamente cómo y por qué lo hice.